Nuevamente le damos la bienvenida al doctor Santiago Roldán Zuluaga de la Universidad ICESI Colombia, quien compartirá ahora sí la conferencia Entrenando la IA para la gestión de proyectos ágiles. Bienvenido, doctor. Bueno, muchísimas gracias a todos, los participantes, a los conferencistas, a los colegas que vienen aquí a hablarles de inteligencia artificial. Para los que pensaban que este congreso en su primera sesión era hablar de ChatGPT, Copilot, no, nos vamos a poner serios con la inteligencia artificial. Y básicamente para hoy les traigo, más que un caso, es que ustedes saquen adelante la impronta de lo que puede venirse en la parte de formulación de proyectos de cualquier índole o cualquier tipo. Esos proyectos, cuando hablamos de tesis de grado, cuando hablamos de proyectos de investigación, obviamente no podemos ser ajenos de que son permeados por inteligencia artificial. Pero resulta que acontece que la inteligencia artificial parte de un primer paradigma, y es quién está usándola. Aquí el problema no son los modelos, aquí el problema no son los lenguajes largos, como lo explicó mi conferencista anterior. Aquí el problema realmente es el humano que está impactando la inteligencia artificial. Y cuando yo hablo de el contexto de las metodologías ágiles, estoy hablando también de cómo hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, la forma en cómo estamos formulando proyectos de cualquier índole están cambiando. Y está cambiando en sentido de que estamos utilizando la inteligencia artificial para lograr resultados medibles y en lo posible confiables. Y la preocupación es que si tenemos malos entrenadores, es decir, personas que no hacen la labor de entrenar asertivamente la inteligencia artificial cuando van a impactarla, pues obviamente van a tener problemas de todo índole o todo tipo. Vamos a hablar del contexto de la CIA en las metodologías ágiles y empecemos a aclarar qué es una metodología ágil. La metodología ágil hoy en día se está tomando como punto de referencia para sacar proyectos de tecnología, como su nombre lo indica, de manera mucho más estructurada, mucho más evaluada, mucho más considerada en su seguimiento y en pocos tiempos. Hoy en día los pensums universitarios deberían involucrar la gestión de proyectos ágiles transversalmente en toda la malla curricular. Es decir, una asignatura siempre debería generar un proyecto de índole aplicado, un proyecto de índole de intervención, un proyecto de índole comunitario. Pero todas las asignaturas están dadas hoy en día con este contexto de la inteligencia artificial a que transversalmente trabajen con una metodología ágil. Y cuando hablo de metodologías ágiles, quiero hablar de lo siguiente. Los datos por sí solos están cambiando el juego, pero ¿de dónde vienen los datos? ¿De dónde yo los recopilo? ¿De dónde yo los organizo? Ahí está el foco del asunto. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, Internet está lleno de datos, Internet está lleno de información, las redes sociales están proliferando información que pueden ser información tipo fake news, ustedes lo han visto. Y normalmente caemos en el juego de los datos de primera mano, pero no los datos completamente corroborados. Entonces, los datos por sí solos están cambiándonos el juego, pero también nos lo cambian para bien o nos lo cambian para mal. Pero las decisiones basadas en ellos, sí. Es decir, que si usted entrena una inteligencia artificial con datos sesgados o con datos errados, pues lo que usted va a tener es un entrenamiento sesgado y completamente errado. Y esa es la falla de muchos estudiantes cuando se enfrentan con la inteligencia artificial. Un error común en ustedes: están confundiendo la inteligencia artificial con Google. Y resulta que acontece que son dos cosas distintas. Google es un motor de búsqueda. Obviamente está anclado con una inteligencia artificial llamada Gemini, pero le resolverá problemas muy sencillos como ¿dónde ubico el mejor asadero de carne de la ciudad? ¿O dónde está el mejor restaurante de pasta de la ciudad? ¿O dónde o cómo yo hago la formulación de un proyecto de plan de mercadeo? Google le soluciona ese problema sin problemas.
Pero cuando ustedes le alimentan ese tipo de preguntas a la inteligencia artificial, aunque no lo crean, ustedes desde ese perfil están entrenándola y están entrenándola de manera errada. Entonces pasamos al concepto del prompt. Yo tengo aquí una teoría del prompt cuando nos enfrentamos a las inteligencias artificiales NLP, las del lenguaje, las del procesamiento del lenguaje natural. ChatGPT, Copilot, Perplexity, la otra Gemini, o una china que hemos en mi empresa también implementado fuertemente que se llama DeepSeek, que es una china. Y la verdad nos hemos dado cuenta que todas son muy poderosas, todas tienen sus ambientes. Y sigo recayendo en la misma teoría que hasta ahora no hay nadie que me la refute. No hay inteligencias artificiales mejores que otras. Hay malos prompteadores, es decir, hay malos entrenadores. Y ahí tenemos este primer esbozo. ¿Un prompt qué es? Un prompt es una receta de entrenamiento, una conversación que usted tiene con una inteligencia artificial de procesamiento del lenguaje natural. Miren lo que pasó con Chile, en el caso de Chile que vimos ahorita al pasado. La inteligencia artificial de Chile con su modelo de lenguaje sirvió más para resolver problemas que las mismas otras inteligencias artificiales. Y es porque se dio gracias al entrenamiento no solo del lenguaje, de la jerga y de la fortuna que tenían los chilenos de poder empezar a clasificar ese tipo de elementos. Pero el entrenamiento fue vital acá. Contexto amplio, 70%. Cuando usted vaya a hablar con una inteligencia artificial, entre más contexto amplio le dé, muchísimo mejor. Cuando yo hablo de contexto amplio es no una pregunta cualquiera, es un razonamiento con fuentes, es un razonamiento infundado con datos, es un razonamiento infundado con elementos para que ella entienda cuál va a ser su proceder. Entonces a mí me aterra cuando la gente abre la inteligencia artificial y lo primero que hace es preguntar algo banal. No, la banalidad sin contexto seguirá siendo banalidad hasta el fin. Entonces no nos acostumbremos a eso. Racionamiento amplio. El 70% del contexto en cómo usted entrena la inteligencia artificial es poderosísimo. Instrucciones precisas. Después de que usted dio un contexto amplio, pasa usted a una instrucción precisa. El 20%. ¿Por qué yo digo el 20%? Porque es que realmente cuando usted ya va a entrenar la inteligencia artificial en función de lo que usted quiere como resultado de ese entrenamiento, la instrucción precisa le va a servir a ella para entender cómo usted quiere que le muestre el resultado. Si quiere que se lo muestre en tablas, si quiere que se lo muestre como informe, si quiere que se lo muestre asumiendo un rol o una actividad. Entonces, la instrucción precisa es muy importante. Y por último, el resultado concreto. ¿Usted qué quiere que la inteligencia artificial al final le compile? Entonces, ahí tenemos elementos sustanciales de que hoy en día están tan bien estructuradas las inteligencias artificiales que detectan, por ejemplo, si usted como prompteador o como prompt engineer está haciendo las cosas bien o está haciendo las cosas mal. Ellas mismas lo detectan. ¿Y cómo lo detectan y cómo te vas a dar cuenta? Cuando te empiezan a botar sesgos o cuando te empiezan a botar lo que llamaba nuestra conferencista anterior alucinaciones. Es decir, que si usted alucina con la inteligencia artificial desde el prompt, no va a poder abordar un proyecto en la magnitud que está. Manifiesto de las metodologías ágiles. Las metodologías ágiles se dividen en dos. Bueno, se dividen en dos no. Tenemos mapeadas muchas, pero hay dos que están proliferando en los sectores organizacionales. Una es Scrum y otra es Kanban. Resulta, acontece que estas metodologías creadas para hacer desarrollos de software de manera sustentado, rápido, tienen un manifiesto que en este momento no vine a mostrarles el manifiesto de las metodologías ágiles, pero sí tienen como base unos decretos. Primer decreto: los individuos y las interacciones
van por encima de los procesos y las herramientas. Miren lo interesante. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que cuando usted aborda un proyecto de cualquier tipo bajo una metodología ágil, hay que identificar cuáles son los roles del proyecto y el feedback que las personas que van a ser impactadas por el proyecto van a tener hacia usted. Es decir, aquí el componente de comunicación es demasiado importante. Cuando yo enfrento una inteligencia artificial, un mecanismo de entrenamiento dentro del contexto es poderle enseñar a ella ese tipo de apreciaciones y de feedback que yo he recibido de otras personas antes de asimilar un determinado proyecto. 2. El software debe funcionar y va primero que cualquier documentación extensiva. Es decir, el desarrollo lógico de un entrenamiento, porque un entrenamiento es una cadena de órdenes y de instrucciones, contexto, órdenes, resultados, instrucciones, resultados, pues básicamente deben desencadenar que el proceso o el sistema que tú estás entrenando funcione de la mejor manera posible. Entonces es muy importante tener este segundo elemento como parte de la colación de la estructura de una metodología ágil. Tercero, colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Ojo con esto. Y lo vimos en el pasado o la pasada intervención. La voz del cliente, lo que escucha el cliente, es muy importante tenerlo a considerar antes de enfrentar un proyecto de este tipo. Y el cuarto, la respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Entonces, nuestra conferencista anterior nos hablaba sobre el proceso de involucrar la inteligencia artificial, pero también hay que tener en cuenta un plan de gobernanza en tecnología para la inteligencia artificial, pero también hay que tener en cuenta algo que tiene que ver con gestión del cambio, que desde los escenarios de la administración y de la comunicación van de la mano. Vamos a tener ese primer decreto funcionando y es el entrenamiento de la inteligencia artificial. ¿Cómo se da? Lo primero, cuando yo hablo de entrenamiento, estoy hablando de la enseñanza, estoy hablando de una serie de instrucciones contextuales que yo le doy a la máquina, porque son máquinas, no se les olvide que son máquinas. Y cuando yo le doy ese entrenamiento, intervengo en algo que el proyecto tiene un propósito. Entonces, ojo con eso. El error está en que ustedes como estudiantes, cuando van a abordar la formulación de un proyecto de grado, le dicen a la inteligencia artificial que les formule el proyecto con objetivos generales y objetivos específicos, y que les dé un marco teórico, porque yo sé que muchos lo hacen. Ese es un grave error. Lo primero que yo tengo que decirle a la inteligencia artificial es: ¿cuál es el objetivo de mi proyecto? ¿Cuáles son mis objetivos específicos? ¿Y cuál podría ser, según lo que yo he indagado, mis referentes conceptuales para abordar un proyecto? Ustedes lo plantean desde la inversa. Ustedes le dejan al libre albedrío a la máquina que les formule un proyecto. Qué error tan garrafal. Cuando yo empecé a revisar trabajos de mis estudiantes, yo ya no les pido el trabajo. ¿Saben qué les pido? ¿Quién me dice? ¿Qué les pido? Y con eso los evalúo. Y esto va para todos los profesores. No pidan el trabajo se pide al final. Pido el prompt. Hágame el favor y me monta en la plataforma Exia, Moodle, lo que sea, mónteme el prompt, compártamelo. Yo voy a evaluar esta primera etapa de su trabajo desde el prompt, porque ahí me estoy dando cuenta cómo estás entrenando la inteligencia artificial. Y si yo veo que usted la está entrenando para que él le resuelva el problema que usted debe resolver, empiezo yo a evaluar mal. Y como dice el señor Jorge Rauch, no doy cachete, es mediocre y no está avanzando. Los proyectos se deben abordar desde la postura de quien lo enuncia
y es muy importante que ustedes tengan claro que parte del contexto del entrenamiento de un proyecto con inteligencia artificial es, usted tiene que definirle a la inteligencia artificial un marco conceptual, un marco contextual, unos objetivos generales y unos objetivos específicos. Cuando ella entienda todo eso, de ahí en adelante usted va a poder indagarle mucho más cosas. Pero si usted no fue capaz de traducir el propósito de su proyecto a ese marco, definitivamente usted va a errar completamente con ellas, porque va a llegar un punto en que él va a trabajar el sesgo, él va a buscar fuentes que no son actualizadas, él va, sin que usted se dé cuenta, a tomarle el pelo, o como dicen aquí, mamarle gallo, ¿sí o no? La inteligencia mama gallo, la inteligencia artificial mama gallo. Claro, si tenemos una persona que la está entrenando, muy mamagallista, ¿estamos? Entonces eso se vuelve más interesante. Entonces, primero, para entrenarla, yo tengo un proyecto, ¿qué debo hacer? ¿Qué proyectos hay en la red afines al mío? Los bajo. Tesis de grado de buenas universidades, afines al mío. Pueden ser los mismos, pero resulta que acontece que el contexto y el marco metodológico de esos tesis de grado son distintos. El tuyo es propio. Segundo, analizar las condiciones para evaluar la validad de que tu proyecto, el que estás formulando, pues si tiene un norte o no tiene un norte. ¿Estamos? Eso es lo segundo. Entonces, cuando tú ya alimentaste la inteligencia artificial con tu marco contextual, con tu marco conceptual, con tus objetivos, objetivo general, y ya le entregas 4 documentos en PDF muy bien fundamentados de un proyecto finalmente igualito al tuyo, él sabe hacia dónde quieres llegar. Y entonces tú le puedes proponer el segundo punto. El tercer punto, ese proyecto está en función de poder replantear objetivos generales y objetivos específicos. Y posiblemente ya en ese contexto tú le puedes definir a la inteligencia artificial, analiza si los objetivos a alcanzar son viables para un desarrollo de mi proyecto de grado en 6 meses o en un año, que puede durar una tesis de grado o un proyecto de grado. Pero primero analícemelo. Y él, después de que ha analizado documentos referenciales, te va a sacar algo interesante y te va a decir, sí, yo pienso que en tantos meses usted puede lograr esto si hacemos un plan de trabajo. ¿Usted quiere que yo le haga un plan de trabajo en una tabla? Y usted le dice sí, y él empieza a trabajar el plan de trabajo. Predecir probabilidades de concreción o competencia basadas en datos históricos. Entonces, como usted la alimentó de proyectos similares al suyo, afines, pues hay una base interesante de cómo abordar usted el proyecto. 3 formas de aprendizaje que tiene la inteligencia artificial y la vimos con nuestra querida docente chilena. La primera, aprendizaje supervisado, que es la posibilidad de yo clasificar documentos que han sido exitosos. Es decir, ¿qué es un documento exitoso? Cuando usted googlea en Google papers y documentos, ojo, estoy hablando de Google académico, no estoy hablando de Google convencional. Cuando usted busca en el Elsevier, que son las bases de datos de documentos científicos muy bien indexados, cuando usted busca en algo que le llame la atención en el ranking de Chimago, un documento bien clasificado, usted se da cuenta que hay una línea de clasificación documental muy buena sobre ese proyecto. ¿Estamos? Y entonces usted puede empezar a clasificar ese proyecto en función de predecir el riesgo, si el proyecto que vas a presentar, ya sea de pregrado o ya sea de posgrado, maestría o doctorado, pueda funcionar o no. Entonces, ojo con eso. Miren que la inteligencia artificial nos trajo un proceso muy chévere, es que ya no tenemos que analizar volúmenes de documentos, sino que nosotros tenemos que identificar esos volúmenes de documentos y decirle a la inteligencia artificial, analícelos y sáqueme los hitos más importantes que debo tener en cuenta relacionados con mi proyecto. Y ese es el marco metodológico. Lenguaje no supervisado, agrupar
por regiones, en este caso yo puse licitaciones y estamos hablando de un proyecto estatal, y entonces eso me lleva a un resultado que es segmentar muy bien el proyecto, porque puede ser el proyecto abordado desde diferentes perspectivas, desde las ciencias, desde donde nosotros estamos entrenándonos, ciencias administrativas, ciencias económicas, de mercadeo, de negocios, de emprendimiento. Puede haber un proyecto que pueda tener varias perspectivas. Y obviamente hay aprendizaje por refuerzo, y es mejorar esas decisiones o ese prompt que usted tiene con la inteligencia artificial para que optimice cada vez más los resultados que le está sacando. Entonces, por favor, la inteligencia artificial necesita tanta rigurosidad, pero tanta rigurosidad, que no es simple y llanamente una búsqueda o un criterio de búsqueda. Y en eso, se los aseguro, yo como profesor, todos los estudiantes de toda Colombia fallan. Hay muy pocos que saben entender el cuento, hay muy pocos. Fases para el entrenamiento desde la IA, cuando yo voy a abordar un proyecto. Entonces ya tenemos una primera, y es la recolección de datos y de información confiable. 2, estructurar la información, clasificando los proyectos por tipos de temas o aristas de temas. 3, entrenar la inteligencia artificial en modelos predictivos que ya están cargados con ella y modelos de clustering que ya están cargados con ella. ¿Qué es el clustering? El clustering es agrupar y detectar patrones. Y predictivos es, óyeme, con este proyecto, dime en tu racionamiento qué otra cosa o oportunidad de investigación pueden generar. ¿Estamos? Este proyecto más este proyecto, que ya te los acabo de compartir y que lo hicieron en la Universidad de los Andes, o lo hicieron en la Universidad ICESI, o lo hicieron en la Universidad Javeriana, te los estoy dando. Dime qué oportunidad de proyecto puede salir de aquí, de estos dos. Y él perfectamente en el raciocinio saca algo nuevo y propone algo nuevo, un elemento nuevo. Y aquí tenemos la formulación de, por ejemplo, si los objetivos que tú planteaste inicialmente van en sintonía o no. ¿Qué estamos haciendo con los entrenamientos en inteligencia artificial? Las empresas nos están llamando. Por ejemplo, les estaba contando a mis colegas que hace un mes, 2 meses, intervinimos una empresa de ingeniería civil en Cali, no voy a decir el nombre. Ellos tienen un objetivo muy claro, y es utilizar la inteligencia artificial para, de alguna manera, no errar tanto en la formulación de proyectos de infraestructura a nivel estatal. ¿Por qué? Porque ellos se han dado cuenta de que se desgastan mucho en la formulación del proyecto, en la licitación, en la contratación, y finalmente tienen un problema, y es que no ganan licitaciones. Entonces la inteligencia artificial la están usando con ese fin. Marcos generales para entrenarla. Si tú quieres trabajar con proyectos del Estado que tengan que ver con ingeniería civil, utilizas una metodología que se llama la MGA, la metodología general ajustada, que lo que hace es que entrena la inteligencia artificial para identificar la alineación del proyecto con los objetivos de desarrollo territorial a nivel nacional. Entonces todas las licitaciones tienen ese contexto. Y los beneficios es que evita presentar proyectos que no cumplen con los criterios de licitación pública o de contratación pública. Ese es un punto. Entonces, una firma de ingeniería nos ha contratado a nosotros para que le enseñemos a entrenar la inteligencia artificial en ese marco. Otro, los marcos lógicos. Los marcos lógicos son una berraquera. ¿Estamos? Entrenar la inteligencia artificial para hacer un buen marco lógico. ¿Qué es un buen marco lógico? El antes, durante y el después de lo que se espera de un proyecto, basado en un referente histórico en su intervención. Ese es un marco lógico. Un marco lógico muy bien adelantado, muy bien formulado, pues obviamente hace que los proyectos tengan un potencial de éxito enorme. El PMBOK, por ejemplo, las universidades hoy en día a nivel latinoamericano ya nos estamos dando cuenta de lo importante de meter metodologías ágiles, y en este caso el PMBOK
es usado mucho también por empresas del Estado a nivel nacional, a nivel Latinoamérica, a nivel internacional, y yo puedo entrenar la inteligencia artificial para que aprenda de esa metodología. O otra metodología que es la gestión por resultados, que es que yo puedo entrenar la inteligencia artificial para medir impactos esperados bajo una serie de indicadores que yo quiero sacar o extraer de un proyecto. Entonces, en ese contexto, la IA para proyectos ágiles. Entonces, vamos a tener algo bien interesante, es tipologías para identificar las IAs. Entonces, cuando usted entrena una inteligencia artificial en proyectos, usted va a tener algo muy chévere, y es que usted está haciendo que su ChatGPT, que su Gemini, que su Perplexity, que su Copilot, de alguna manera, operen como analistas documentales. Ojo, aquí quiero aclarar otra cosa. Uno usa una inteligencia artificial paga. ¿Por qué la usa paga? Para que tenga la mejor calidad de procesamiento de información, reducir los sesgos y reducir las alucinaciones. Esto se hace con inteligencias artificiales pagas. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Usted puede tener un aliado en la asistencia metodológica de un proyecto. Y usted puede tener un validador de la coherencia del proyecto que usted está trabajando. Entonces, ¿qué va a suceder? En tu perfil de IA, estás logueado, tienes varias conversaciones. Se supone que esa IA está entrenada con unas conversaciones tuyas bajo algo que se llama proyectos. Si ustedes ven, ChatGPT nos metió una carpetica que se llama carpetica de proyectos. Y cada conversación se mete como un proyecto. Voy a crear un proyecto nuevo y ese proyecto se deriva en varias conversaciones. Se supone que cada conversación es el desarrollo de un proyecto. Cada conversación es un escenario del proyecto. Por favor, no me le metas ahí cómo se hace un sancocho de gallina. No hagas eso. Es una IA única y exclusivamente para formular proyectos. No más. Es una IA que tú estás entrenando para formular proyectos. No más. No le vas a preguntar ninguna pendejada más. Por favor. ¿Por qué? Por el entrenamiento sistémico, el entrenamiento constante y la validación para tener buenos resultados. ¿Ok? La conversación que tuviste en el año 2025 vas a ver que va a cambiar en el año 2026, porque ya sea que la IA ha evolucionado más en sus criterios de clasificación bibliográfica. Entonces hay que actualizar esas conversaciones que tenemos. Hagan de cuenta que la IA es como nuestras parejas. Tenemos que actualizar constantemente las conversaciones con nuestras parejas, porque si no, se vuelve la relación un bostezo. ¿Estamos? Lo mismo pasa con la IA. Cuando usted la entrena correctamente, usted va a entender que va a tener un project manager digital durante el proceso. Y cuando usted, su profesor, le diga: venga papá, no me entregue el trabajo todavía, entrégueme cómo usted está prompteando la inteligencia artificial, y él vea que hay una rigurosidad en el entrenamiento, él va a saber que el trabajo final puede tener un ritmo espectacular. Ojo, profesores, a partir de ahora todos, no les comamos cuentos a estos manes. Pidamos los prompts. Es muy importante. ¿Por qué? Por lo que les estoy diciendo, ellos están entrenando bien o pueden estar entrenando terrible. Entonces, la labor como nosotros es direccionarlos y decirles: qué pena, pero venga, les enseñamos a entrenarlas, para que nos presenten cosas que uno diga: wow, qué berraquera. Lectura e interpretación de la información. Definición de objetivos, y aquí están las inteligencias artificiales más poderosas y más chéveres para eso. Estructurar los marcos lógicos, ya sea con metodología general ajustada, el marco lógico, el PMBOK,
la gestión por resultados, Scrum, Kanban, lo que ustedes quieran. Lo que quiero decir es que estas dos metodologías ágiles ya vienen muy bien prompteadas dentro de la IA, porque muchos de los proyectos de tecnología, como se les estoy diciendo, se hacen a través de inteligencia artificial. Lo que es tecnología, chicos, es decir, la misma inteligencia artificial desarrollando proyectos tecnológicos. ¿Por qué? Porque no es ajena de la cantidad de lenguajes de programación que existen y que residen en ella. La planificación técnica se la puedes pedir. El presupuesto y la coherencia del presupuesto se la puedes pedir. Y puedes tener un checklist de qué es lo que vas a presentar. Beneficios de entrenar muy bien una inteligencia artificial en metodologías ágiles o en cualquier metodología. Eficiencia, calidad, competitividad, gestión del conocimiento y sobre todo transparencia. Ya les voy a decir por qué la transparencia. En un futuro, aquí les estoy dejando todas las inteligencias artificiales que les aportan en algún proceso de un proyecto, pero en un futuro lo que va a pasar es esto, y por favor ténganlo en cuenta. Hay un ISO 42001 y la ISO 42001 habla de gestión de la ética de la inteligencia artificial. A futuro, las empresas, las universidades, vamos a tener que gestionar que las personas que presenten proyectos basados en un tanto porcentaje con inteligencia artificial declaren cuánto porcentaje fue del proyecto con inteligencia artificial. ¿Estamos? No la estamos evadiendo, no la estamos sacando del plan de estudios, no la vamos a dejar de lado. Es una herramienta poderosa, pero no es una herramienta para que le haga a usted todo. Usted tiene que alimentarla. Y ese es el reto que tenemos, por lo menos por universidad y posteriormente como sociedad, frente a las organizaciones que están demandando estas tecnologías. Si yo en un futuro como empresa privada quiero participar en escenarios estatales de licitación, yo tengo que tener una certificación organizacional en gestión ética de la inteligencia artificial. Eso es lo que nos va a proponer el futuro más cercano. Si yo soy una persona que es analista de datos, yo tengo que certificarme con calidad organizacional de cómo yo manejo y manipulo esos datos. Va a ser una certificación muy importante a nivel empresarial, pero también va a ser una certificación muy importante a nivel de consultoría empresarial. Ojo con eso. Les regalo mi libro y ahí les cuento las historias de lo que ha pasado desde el año 2017 hasta nuestros días con las 4 inteligencias artificiales que hoy en día están rompiendo el molde de lo que es el desarrollo y la estructuración. Gemini, ChatGPT, DeepSeek, Copilot. Muchísimas gracias, señores. ¿Ya? ¿Puedo cambiar? Si lo escanean, pueden descargarlo. Gracias.